Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación y disculpas por no poder tener la cámara visible. Eh, Esto fue un trabajo que la verdad me llevó mucha emoción haberlo realizado durante el proceso que significó mi trabajo con los jóvenes adolescentes en el Comité Olímpico como responsable del área de educación en los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur 2010 y siendo docente y en formación para mi maestría, haber tenido contacto con toda la delegación completa de aquellos estudiantes, perdón, de aquellos deportistas que viajaron, como de otros deportistas de más deportes que quedaron en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma específicamente. Llevé a cabo todas las entrevistas y encuentros y encuestas para poder llegar a desarrollar la tesis final. Después de varios años y producto de la demora de otros artículos y la tarea propia como docente, finalmente concluí haciendo la presentación final a pesar de haber pasado una cantidad de años importante, por lo que consideré siempre de gran relevancia el estudio de qué es lo que pasaba con el estudiantado secundario respecto a su formación, siendo atletas de alto rendimiento, con proyección a largo plazo o no, pero con las dicotomías que ello presenta en cuanto a poder hacer ambas actividades. Bueno, lo que estaba explicando era que la investigación fue desarrollada en función de la maestría, pero con un firme interés en el Comité Olímpico, en mi estudio respecto a cómo avanzar en la formación secundaria de aquellos atletas que se vislumbraba que iban a desarrollarse como futuros deportistas profesionales o de etapas intermedias, y con la visión de que, siendo los primeros Juegos Olímpicos los de Singapur, se estaban llevando conversaciones en el COI, como así también en el COA, respecto a la continuidad de estos Juegos y lo que hoy podemos observar específicamente respecto de otros Juegos no solamente olímpicos, sino respecto a qué pasa con aquellos deportistas que están en condiciones de avanzar en sus carreras, en sus metas, en sus proyectos deportivos y su escolarización que queda detenida o que en algunos casos, en el peor de los casos, no es acompañada por la escuela o el sistema escolar. Los primeros bosquejos de esta investigación se llevaron a cabo con estudios analizando a la Federación Argentina de Tenis como a un programa específico que tiene el ejército para aquellas escolarizaciones a distancia que en el año 2010 todavía no eran para nada habituales, muy difícil de poder encontrar, que a lo mejor es mucho más sencillo en el día de hoy, pero que lo que pretendía era justamente acercar al estudiantado y al deportista sin el conflicto que ello significara. Eh, la vivencia de esta doble exigencia lo que hacía era tener muchas dificultades, sigue siendo de esa manera, y a medida que avanzo en los años, queriendo y sin perder la intención de publicar mi estudio, encuentro nuevas investigaciones al respecto de dos personas que se dedicaron y muchísimo, especialmente en los Juegos Olímpicos de Buenos Aires 2018 para la juventud, por lo cual consideré que no iba a dejar de lado ni frenada esta posibilidad de publicación eh, por la importancia que ello significaba. El resultado sigue llevando a nuevas posibilidades de otras investigaciones con recomendaciones al campo docente eh, y la perspectiva de poder visibilizar las desigualdades estructurales que hay específicamente en el contexto de la República Argentina, pero no por ello, por lo que estuve investigando en Latinoamérica en general y bueno, pretender dar un avance a esto y que ningún deportista, joven deportista, pierda la oportunidad de poder estar en avances en su carrera
y que no pierda su escolarización, por supuesto. Bueno, finalmente lo que podría decir como para no hacer más compleja la situación, lo importante de esto es centrar la atención en qué es lo que pasa con aquellas instituciones que forman parte de un sistema educativo, ya sea privado o público, en cuanto a las contemplaciones respecto no solamente a las ausencias, sino a la visibilización de estas trayectorias deportivas y de los diferentes deportes, no solamente los deportes convencionales, sino deportes emergentes, donde lo que se pretende es que el sistema educativo los empiece a tener en cuenta y que considere la posibilidad de trayectorias duales, explorando posibilidades de acompañamiento, contextos de tutorías, de formación, a lo mejor para el día de hoy a nivel universitario un poco más sencillo desde la formación universitaria inicial, pero en lo que fue la configuración específica de mi investigación, en la relevancia que es para la escolarización secundaria. Al día de hoy hay grandes avances respecto a flexibilizaciones o algunas becas, pero tiene que ver más que nada con instituciones particulares, no como parte de una propuesta de lineamientos gubernamentales que lo consideren, sino que hay clubes con instituciones escolares o universidades que tienen eh, trayectos educativos que son los que hacen estas contemplaciones y acompañamientos, por lo que el hallazgo permite pensar y recomendar mejoras en ese acompañamiento, haciendo hincapié no solo en deportistas y sus familias, sino también en docentes, en directivos y específicamente en gestores. De qué manera se puede hacer esa flexibilidad curricular, eh, el acompañamiento también en los clubes, el compromiso ético y la sensibilidad que implica el considerar a un deportista en crecimiento y en evolución para que pueda continuar con ambas actividades, ya sea su formación académica como su desarrollo a largo plazo, como ha pasado en los casos específicos de esos atletas que estuvieron en Singapur 2010 y de los que tomé la muestra. Bueno, creo que de esa forma breve estoy explicando cómo fue la contextualización y el proceso de la investigación, donde se llevó a cabo y a disposición de lo que pueda también avanzar, corresponder.